los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá trabajando en nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara, y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos y saludamos a quienes ya nos sintonizan a través de esa vía, que pueden sintonizarnos, valga la redundancia, a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos en Periscope, en vivo y directo a través de la cuenta @RCR750, @RCR750, y en diferido tanto en el canal de YouTube de la estación como en la página lacavilla.com. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Hernández. Saludos a toda la audiencia y en especial a todos aquellos que nos escuchan y nos sintonizan, no solamente por nuestra señal abierta en Caracas, sino por los diversos mecanismos a través de los cuales los venezolanos fuera del país pueden y se sintonizan, de hecho. Saludos a todos los que están en nuestro canal en YouTube, a los que están por Periscope y a los que están también por plataformas como TuneIn y Telenavegante. ¿Sabe, Neomar, que una de las noticias principales del mundo en este momento no está vinculado a ningún asunto político, sino que está vinculado a la infancia y tiene que ver con el rescate de unos niños que fueron de excursión con un profesor en Tailandia a unas cuevas tradicionales de cierta región de ese país, y en medio de una de estas lluvias monzónicas, una especie de lluvias huracanadas de la zona asiática, del sudeste asiático principalmente, los mantuvo atrapados, los hizo perder el rumbo y los dejó inmersos en una cueva de la cual luego no podían salir. La primera gran noticia fue que los localizaron con vida. La noticia mala era que estaban en un sitio donde era casi imposible sacarlos. Y para grata sorpresa del mundo, porque esto se ha seguido minuto a minuto, aquí en Europa esto ha sido minuto a minuto, que se ha seguido en todos los medios, los niños se han ido sacando poco a poco. Ya han sacado a 8 niños, quedan solamente 4 y el profesor que los acompañaba. Ahí se han utilizado una cantidad de recursos que es lo que a mí me llama la atención, Omar, y era lo que me quería referir, porque estamos hablando que se han utilizado 13 buzos internacionales más 5 buzos tailandeses. Además de eso, el gobierno de ese país ha puesto en manos de la operación de rescate, todo tipo de vehículos, helicópteros, recursos materiales y médicos, atención médica, despliegue en la zona. Y aquí uno se pregunta entonces, cuando ve estas cosas, ¿Venezuela está preparada? Y es porque es lo que yo siempre me pregunto, porque uno no puede hacer otra cosa que comparar. Venezuela está preparada para una gran contingencia dentro del país, entiéndase. Somos un país costero. Los naufragios son cosa normal en las zonas pesqueras. Somos un país que tiene una posición geográfica
en la cual se presentan con frecuencia o estamos sobre varias fallas que los movimientos sismológicos evidentemente son frecuentes en nuestra historia. Nosotros estaremos preparados para situaciones difíciles. Tenemos un Estado preparado para atender contingencias grandes, como la que lamentablemente vivimos en el año 99 en Vargas, como la que se vivió en el año 67 en Caracas, como la que se vivió en el año 97 en el estado Sucre, con el terremoto en Cariaco, como la que se vivió en Tacoa, Neomar, en los años 80, o en Las Tejerías en los años 90. ¿Tú crees que el Estado venezolano, las instituciones y la propia empresa privada, inclusive la sociedad en pleno, está concientizada con respecto a la forma de actuar a la hora de que se presenten una contingencia de este tipo? Mira, Daniel, yo dudo mucho, y esto es muy fuerte decirlo, pero yo dudo mucho que el Estado venezolano esté preparado para una contingencia ante un desastre natural. ¿Y por qué digo esto? Porque si el Estado venezolano no está preparado para lo más inmediato, para lo más cotidiano, en cuanto a servicios públicos se refiere, en cuanto, por ejemplo, y voy con un nuevo episodio el día de hoy, que leí por allí que María Corina Machado fue a visitar el metro de Caracas y entonces caminó por los andenes de no sé cuál estación, no sé si al este, al centro o al oeste de la ciudad, y que conversó con los usuarios. Sabana Grande, me dicen, bueno, casi al centro este de la ciudad estaba María Corina Machado hablando con los usuarios del metro. Si no está preparado, Daniel, el Estado venezolano, que parece ya, o sea, lo que nosotros estamos viendo es como una película en cámara lenta del colapso del Estado venezolano, si no está preparado para atender la demanda de transporte de los caraqueños. Y te estoy diciendo esto porque a la par de que leía lo de María Corina, leía un reporte que hablaba de que solo el 5% del transporte público en Caracas está funcionando, y no es que me lo contaron, es que hoy nuevamente lo viví, porque yo ando en la calle, ando a pie, y ando en camionetica, y ando en metro, y ando en todo ese tipo de cosas, y ando más a pie últimamente que en metro y en camionetica, porque no hay transporte, la verdad sea dicha. Hoy, 1 hora esperando un tren en la zona rental para venir al oeste de la ciudad. Y no llegó nunca, yo me tuve que ir. Presenta fuerte retraso porque hay una falla en Artigas, creo que después lo resellaron así los medios. Me tuve que ir, me devolví a Plaza Venezuela y bueno, tuve que tomar un plan alterno allí, donde ese plan alterno, por cierto, incluía las 2 paticas para caminar bastante, ¿no? Pero esa es la imagen que, por cierto, se une a la de la semana pasada, porque nada es coincidencia, no es que uno sea exagerado ni que uno tenga la nube negra de la mala suerte detrás de uno como en las comiquitas, no. Es que la semana pasada, el lunes, yo andaba en el metro también y el metro se paró en una estación, creo que era la estación de Capuchinos, y no arrancó más nunca. Y ahí se quedó. Y bueno, yo tuve que procurarme una ruta de escape allí también. Esa es la imagen que uno tiene de Caracas y del Estado venezolano. O sea, aquí todo ese entramado de empresas que están bajo la égida del Estado están absolutamente colapsadas. Si eso es así, Daniel, ¿qué podemos nosotros esperar? Dios nos quiere, la Virgen nos proteja frente a un desastre natural. Por ejemplo, para ponerlo en términos comparativos en algo que ya se conoce plenamente, por ejemplo, de las dimensiones parecidas a las que tuvo el desastre de Vargas comenzando el gobierno de Hugo Chávez. O sea, eso sería una catástrofe, Daniel. Aquí no habría capacidad de respuesta en ningún tipo del Estado venezolano frente a esto, porque ya no la tiene frente a... Ya estamos ante una tragedia, además. Si nos ponemos a ver, porque fíjate, no es una tragedia que hayan ciudadanos comiendo la basura, es una tragedia. ¿Cuántos comedores públicos ha abierto este régimen durante estos tiempos para paliar esa situación? Ni uno. Mira, yo te voy a contar algo, porque también aquí ha habido mucha... O sea, el problema de la memoria para todo en este país. Yo te voy a decir algo, Leomar. Yo estudié de niño en una escuela pública y yo puedo decir con propiedad y con tranquilidad, yo no necesito ir de visita a una escuela pública. Yo estudié en una escuela pública. Yo estudié en la escuela Hugo Domínguez Sánchez del Estado Vargas, de 10 de marzo. Y yo estudiaba con niños que todos éramos de la clase media baja o de la clase baja. Y yo recuerdo una cosa, Neomar, que siempre pasaba, y después de grande fue que me di cuenta de lo que eso significaba. De que había compañeritos de clase que cuando salíamos al recreo, o cuando estábamos haciendo deporte, se desmayaban.
o en medio del recreo les pegaba un poquito el sol y se les bajaba el azúcar, se desmayaban también. ¿Por qué pasaba eso? Porque había hambre, sí había problemas de alimentación. Los problemas con la alimentación de venezolanos empezaron ya tardíamente en los años 70 y todos los años 80. Empezó a haber problemas en la alimentación del venezolano. Y es importante que eso se señale. Porque aquí se cree que el chavismo llegó no sé, que fue como un volcán en erupción, donde, o sea, estaba todo tranquilo y de repente llegó un volcán y, ay, no, mire, y la lava arrasó con todo. No, mire, aquí hubo un caldo de cultivo terrible. Aquí había situaciones difíciles. Aquí había, así como había gente que comía muy bien y que la pasaba muy bien y que no tenía problemas en su casa, había un gran cordón de marginalidad alrededor de las grandes ciudades de Venezuela, donde la gente le hacía tetero a los niños con agua de arroz y con agua de pasta, donde la gente hacía tetero con agua de harina precocida de maíz, donde la gente no sabía lo que significaba una comida balanceada. Eso ocurrió durante muchísimos años y por eso es que se llegó a donde se llegó. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Y yo estoy seguro que muchísimos venezolanos que nos están escuchando ahorita lo estarán diciendo, sí, pero había programas para atender a esa situación. Ya es donde yo quiero llegar. Se desmayaban los muchachitos en la escuela, sí, y salió un programa en los años 80 como el Lactobisoy, donde con ese preparado, con leche de soya y otros aditivos alimenticios, todas las mañanas, Neomar, cuando yo llegaba a la escuela a cantar el himno, después que cantaba el himno, venía la señora del comedor con aquel palangana gigantesca de Lactobisoy, darle un vaso de Lactobisoy a cada muchacho. Había comedores escolares para atender selectivamente a la población. Mira, la ecónoma del comedor, la encargada del comedor que atendía a mi escuela, era vecina mía, y la puedo nombrar porque inclusive escucha este programa, mi querida señora Amada de Marcano. Y la señora Amada de Marcano a mí no me dejaba ir para el comedor. Y yo pensaba que era que me tenía rabia. No me dejaba ir para el comedor. ¿Por qué? Porque ella decía, no, usted vaya a comer cosas porque yo sé que usted come bien en su casa. Este comedor es para los niños que no tienen buena alimentación en su casa. Eso era, y eso no era una señora, era una señora que hacía su trabajo con aquella mística y se encargaba de la comida del comedor, como había muchísimas en otras partes, como lo hacía la ecónoma del comedor del Liceo Vargas, mi querida Damaris, que también trabajaba con la misma mística, y otras muchas más. Pero ahorita hay eso, ahorita no hay comedores populares, no hay un programa como el vaso de leche escolar, que te daban un litro de leche diario a los muchachos en la escuela en determinado momento. Eso fue en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, el denostado Carlos Andrés Pérez. El gobierno que le daba a la gente el vaso de leche escolar y le daba el lactobiso y todo eso, fue el gobierno que Chávez intentó tumbar. Ya sabemos por qué. Evidentemente Chávez le molestaba, parece, ¿no?, que a la gente le dieran el vaso de leche escolar y le dieran lactobisoy a los niños en la escuela. Por eso quería tumbar a Carlos Andrés y por eso instaura este régimen donde la gente se está muriendo de hambre, donde no hay vaso de leche escolar, donde no hay programa de alimentación escolar y donde no hay comedores populares para la gente. Así es, Daniel. Mira, voy a dar lectura a un mensaje que tengo acá y al que voy a salir al paso rapidito porque a uno no le gusta escurrir el bulto tampoco, ¿no?, cuando ya tenemos que ir al corte comercial. Me pregunta José Oropesa, ¿qué piensas, Neomar, del caso que mencionó Daniel el viernes sobre las vinculaciones de los hijos de Henry Ramos Alup y las supuestas denuncias de vinculaciones con PDVSA, ya que han sido desmentidas por él mismo? Hoy, el fin de semana, entiendo que estuvo desmintiendo toda esta cosa. Bueno, escúchame muy bien lo que voy a decir, señor José, y a todo el que le interese este tema, que probablemente son bastantes. Daniel Lara expuso unas informaciones el viernes pasado en este programa, que según Daniel Lara, tienen respaldo en un caso que se está siguiendo en un juzgado de la Florida en los Estados Unidos. Cuando a Daniel Lara le preguntaron, creo que en ese programa el mismo viernes, él dijo que esa información oportunamente saldrá a la luz pública y que vincula, según él, a dos personas que son hijos en este caso, de sexo masculino, de Henry Ramos Alup. Eso lo ha dicho Daniel Lara. Henry Ramos ha desmentido esto. Yo no sé si decir sí o decir no, porque yo los papeles en la mano no los tengo. Daniel Lara dice que existen estas evidencias. Entiendo que otros periodistas, leía yo el fin de semana a Alec Boyd, por ejemplo, en Twitter, habla de que existen unos casos, habla de unas vinculaciones. Eso está todo en Twitter, en el estado de la Florida. Yo no puedo decir si tengo
el caso de los hijos de Henry Ramos Alup aquí. El señor lo ha desmentido. Yo quiero someter esto a el tiempo y que el tiempo sea quien le dé la razón a una u otra parte. Porque si los Estados Unidos la justicia funciona y si este es supuestamente un caso que se está siguiendo en los Estados Unidos, bueno, eso saldrá en su momento oportuno a la luz pública. Y el tiempo y la justicia dirán si tenía razón el señor Daniel Lara, que está conmigo en la línea telefónica, o la tenía el señor Henry Ramos Alup, cuando dice, creo que hoy lo decía, yo leí unos titulares de prensa, porque uno siempre revisa la prensa antes de hacer el programa, que todas esas acusaciones es falsa y que allí no van a conseguir nada. Bueno, el tiempo dirá si eso tiene o no tiene la razón. Y como digo eso, también digo lo otro, porque yo también asumo lo mío. Yo tengo unos cuestionamientos políticos con respecto a Henry Ramos Alup, y algunos personales también, por cierto, que tengo todo el derecho de tenerlos, pero yo antepongo los políticos, y los políticos son los que expuse el viernes. Y esos cuestionamientos políticos son de todos conocidos y los mantengo. Son cuestionamientos sobre la conducción de Henry Ramos Alup al Frente de Acción Democrática y sobre su participación en la unidad opositora, más allá de la MUD, del Frente Amplio, de lo que sea, su papel dentro de esa unidad opositora. Eso yo lo mantengo. Y sobre el tema del juicio, yo sabe que quisiera que esto no fuese un oscurana y que en este país existiese Estado de Derecho y que eso pudiese dirimirse en un tribunal. Lo malo es que en Venezuela eso no existe, porque no nos vamos a engañar tampoco. Estamos en Venezuela. Y como las cosas yo sé cómo son, y como todo esto da mucho que hablar por aquí, por allá, y el fin de semana también fue profuso en que algunos se dieran a la tarea de insultarme, y bueno, yo eso lo acojo porque no importa. La agresión verbal siempre puede ser respondida. La que no se puede responder o la que es más difícil de responder es la física. Y como yo sé cuáles son los procederes, yo quiero dejar algo muy, muy bien asentado en la opinión pública. Si a mí me pasa algo de aquí en lo sucesivo, en los próximos días, yo voy a sospechar muchísimo de que en ese algo tenga que ver el señor Henry Ramos Alup. Así que las cosas claritas conservan amistades. Yo prefiero que esto sea detenido a tiempo. Si es que alguien, porque yo sé cómo son las cosas y a mí me quebraron un vidrio hace 4 años y yo no lo denuncié, pero yo no olvido. Y como yo sé cómo son las maneras y los modos de mucha gente, entonces prefiero atajar esto antes de que esto se convierta en un dime y un direte por aquí y por allá. Esa es mi posición pública y que llegue a donde tenga que llegar. Daniel, vamos a ir a la pausa. Sí, vamos a la pausa, Neomar. Por supuesto, completamente en sintonía con tu comentario. Y yo solamente tengo una cosa que decir. Mire, por la boca muere el pez. Y la historia no absuelve al que es culpable. En tal sentido, todavía quedan cosas por saberse. Y se sabrán en su debido momento. Que hablen lo que tengan que hablar. Que digan lo que quieran decir. Yo, por la verdad murió Cristo. Con mi verdad muero yo. Vamos a ir al corte comercial y al regreso un maravilloso programa donde vamos a hablar del saqueo que le ha hecho este régimen al patrimonio cultural venezolano en estos 20 años. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Empresa especializada en el ramo logístico está en la búsqueda de coordinadores de almacén, almacenistas, auditores de cargas, montacarguista, personal para maquilado y personal de mantenimiento. En Guarenas, Guatire, Barquisimeto, Maracaibo y Maracay. Envía tu currículum a empresaglobalca@gmail.com. La mejor experiencia de logística en Venezuela. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel. Ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, nuestra querida Beatriz Socbe, en línea. Así es. Presente. Tenemos en línea a nuestra estimada historiadora, crítica de arte y además una articulista que nos ha dejado unas maravillosas piezas
donde se rescata a los artistas olvidados de Venezuela. Hablamos brevemente con ella el viernes pasado y nos quedamos picados porque queremos hablar mucho más. Beatriz, muy buenas tardes. Hola Daniel, Omar, buenas tardes. Gracias por su llamada. Saludos, Beatriz. No, gracias a ti por atendernos, Beatriz. Beatriz. Omar, te debo un libro de bollo, te lo voy a enviar. Bueno, libros son siempre bien recibidos. Gracias, Beatriz. Sí. Bueno, el punto ahorita, Beatriz, es el siguiente. En el año en que el chavismo llega al poder, teníamos declarado como, o creo que un poquito después, se declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad la Ciudad Universitaria de Caracas. Teníamos unos museos, como el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Teníamos en manos de Fogade una buena cantidad de obras de arte que habían dejado en sus bóvedas los bancos quebrados en la crisis de los 90. Y se tenía una gran cantidad de obras que se entiende que son patrimonio de la nación. Tú que le has hecho seguimiento al caso, ¿qué ha pasado con eso? ¿Dónde están las obras de arte que le pertenecen a la nación, que durante el tiempo del chavismo este régimen se supone que ha debido conservarlas? Daniel, esa es una pregunta que yo también me hago. Yo puedo decir lo que está visible. Puedo hablar, por ejemplo, que la pieza de Baltasar Lobo, como ya les dije el viernes, que está frente a la estación de Bellas Artes, está metida en un mercado de buhoneros que hace una semana se incendió y está toda llena de grafiti. Eso lo puede constatar cualquier persona. Puedo hablar de que yo las obras de Fogade las vi hasta el año 2010. Y en ese momento, no me consta, pero decía personal de Fogade que había habido un antiguo o reciente presidente de Fogade que se había llevado un Stradivario, y eso estaba filmado, y que había puesto un violín cualquiera allí. Un Stradivario es una pieza que pasa con facilidad los $10 millones. Un violín. Sí, un Stradivario. Un violín Stradivario. Ok. Luego, y esas obras venían del Banco Latino, que quizás la colección más fuerte era del Banco Latino. Esas obras, la mayoría estaban allí hasta que yo las vi. Pero después no me llamaron más nunca. No podría decir si están o no están. Sé que algunas obras pasaron a la Galería de Arte Nacional, afortunadamente, pero no todas pasaron a la Galería de Arte Nacional, y yo no tengo acceso pues a esas bóvedas, no puedo dar fe sino de lo que yo vi. O sea, que no sabemos dónde están. Hay obras emblemáticas, Beatriz, por ejemplo. Todos recordamos, bueno, los que estábamos en Caracas en esos tiempos, lo que significó el derribo extraño de una de las obras emblemáticas de Caracas, como era la estatua de María Leonza en la avenida Francisco Fajardo. Se entiende que la que se encuentra en este momento allí es una réplica. ¿Qué pasó con lo original? Fíjate, la obra de María Leonza, que es una obra del escultor Alejandro Colina, un escultor olvidado de alguna manera, aunque recientemente una señora hizo un libro bien interesante, bien importante. Casualmente, yo tenía una columna en El Nuevo País y yo pasaba por allí y vi que estaba totalmente cariada, porque obviamente es un sitio altamente contaminado. Yo lo denuncio en El Nuevo País y la Universidad Central la desmonta y la llevan y la hizo una réplica, la que está actualmente ahí, un escultor Silvestre Chacón. Y la original la iban a restaurar, pero aparentemente parece que tiene una desviación en la espalda. Esa la que está actualmente está en una resina epóxica, pero la original debe estar en unos depósitos de la Universidad Central. Pero esa está allí, pero con ese problema. El problema de Alejandro Colina es que él vaciaba en concreto, no vaciaba en bronce, y lógicamente el concreto se afecta más rápido con la contaminación. Beatriz, quizá el hecho más significativo con respecto al manejo del mundo cultural, el mundo de las obras de arte en Venezuela, en la era chavista, lo marca si puedes bajarle un poco tenemos un retorno allí, Beatriz, si puedes bajarle un poco. Yo no tengo radio. No tiene. No sé. Bueno, vamos a entonces intentar acá solucionar la falla técnica. Pero fíjate, te decía que lo que marcó un antes y un después en las intenciones del gobierno chavista
fue algo tan temprano como en el momento en el que Hugo Chávez... Vamos a reponer la llamada con Beatriz porque teníamos un feedback allí, Daniel, muy extraño, que me hacía escucharme y entonces me escuchaba como 3 veces. Y a mí me gusta escucharme, ¿no? Pero no tanto, porque uno el ego lo tiene, pero hasta cierto punto. Tampoco yo soy un ególatra para estarme escuchando así, con 4 ecos a la vez, ¿no? No, le iba a decir a Beatriz que hay una cosa que fue muy reveladora. Cuando a Sofía Inver le arrebatan la administración del Museo de Arte Contemporáneo, y ya tenemos a Beatriz nuevamente. Beatriz mencionaba el episodio de llegando Chávez al poder, le arrebata a Sofía Inver el control y la administración del Museo de Arte Contemporáneo, del MAXI. Ajá. ¿En qué deviene la administración de ese museo que era una de las, digamos, de las cosas que señalaban el camino en cuanto al plano cultural, al menos en Caracas, si no por decir en el país, en cuanto a obras de arte? ¿En qué deviene aquel museo que administraba Sofía Inver y que murió Sofía Inver sin volver a de alguna manera a ser reivindicada en cuanto a administradora, en cuanto a la persona que cuidaba de ese museo, ¿no? Y, bueno, yo era muy amiga de Sofía y obviamente ella estaba obsesionada con el museo. ¿En qué deviene? Deviene en la paralización del museo. Yo no creo, y en eso yo soy muy clara, de que se roben alegremente piezas en los museos. No lo creo, por una razón muy sencilla. Cuando un museo entra, y en eso Sofía tuvo mucho cuidado, inmediatamente la obra se cataloga. Por eso inmediatamente cuando roban aquella famosa pieza de Matisse, la experta de la Fundación Matisse en París inmediatamente detecta que era una obra falsa la que estaban vendiendo, porque son obras que era una obra original, pero que la que estaban en el museo era falsa, porque todas esas obras están catalogadas. O sea, robarse una obra de un museo que esté catalogada es una soberana tontería. Muy difícil de vender luego, ¿no? Es muy difícil de vender porque el que va a hacer una inversión de ese tipo inmediatamente se asesora con expertos y sabe si la obra es auténtica o si es robada o no. Entonces, en ese sentido, bueno, quizás privó en la persona que se lo llevó una gran desconocimiento del tema. Pero ahora, sí me preocupa, sí. Adelante, Beatriz. Sí, Beatriz, te escuchábamos. Sí, mira, lo que sí me preocupa muchísimo es, por ejemplo, el tema de la ciudad de Caracas. Por ejemplo, cuando se hace todos estos edificios de la Misión Vivienda en la Avenida Libertador, el mismo Carlos Raúl Villanueva decía que la Avenida Libertador había fracturado la ciudad, porque además hicieron un foso que generó una gran contaminación sónica. Entonces todos los usos que estaban ahí, que si había usos de vivienda, fueron mutando a oficinas y a usos comerciales, simplemente porque el lugar era muy difícil convivir en ese espacio, porque la contaminación sónica era muy grande, porque reverbera. Al sembrar esos edificios que no tienen dotación de agua, de luz, ni de servicios viales, obviamente le estamos haciendo un gran daño a la ciudad, porque eso es un atentado urbano. Peor aún fue el caso del Parque Vargas, porque el Parque Vargas, que la Avenida Bolívar surge del Plan Rotival de los años 40, había cercenado la ciudad por la mitad, y el que recuerda la Avenida Bolívar antes, la gente pasaba por ahí, era una autopista. Entonces el gran logro del Parque Vargas, que lo constituye un grupo de ciudadanos, de arquitectos notables, donde estaba Fruto Vivas, Tomás Sanabria, Juan Andrés Vega, y el arquitecto proyectista, que es un arquitecto muy importante, que es el arquitecto Carlos Gómez de Llarena, se logró la integración norte-sur con unos pasos. Y la idea que se tenía era hacer un espacio cívico monumental frente al Palacio de Justicia de 4 hectáreas, mediante la cual se pudiera hacer concentraciones públicas. Eso se pierde. La idea era algo así como el Zócalo de México, o en menor escala la Plaza Bolívar de Bogotá. Eso se pierde al insertar una serie de edificios sin servicio, sin ninguna dotación de nada, incluso en cosas tan terribles como en la Avenida Sur 21, insertan un edificio en un antiguo palmetum de plantas autóctonas, sacaron todas las palmas, que las sembramos entre mi esposo y yo, dicho sea de paso, y pusieron un edificio en orientación este-oeste, porque no tienen ni siquiera la noción de que estamos
en un clima tropical donde la insolación es algo muy fuerte, pero lo que le interesaba fue sembrar aquello. Es un atentado urbano. ¿Y qué pasa? Beatriz, fíjate, tenemos que hacer un corte comercial en este momento, pero yo quisiera que al regreso del corte conversáramos sobre por qué a los ciudadanos, al venezolano, pareciera que no le dolieran los atentados contra sus ciudades, porque ese sembradío de edificios que a diestra y siniestra hicieron en Caracas, en Vargas y en Maracay, en las principales ciudades de Venezuela, no le dolieron a nadie, sino que más bien fueron en muchos casos aplaudidos, porque aquí que se le iba a dar casa a todo el mundo. Pero vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a ahondar en ese caso con la historiadora Beatriz Sogbe. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. La selección italiana de fútbol quedó fuera del mundial, pero el delicioso sabor de su gastronomía está más vivo que nunca. En Il Sapore della Nonna te invitan a disfrutar de su nueva pizza mundial, 4 estilos en una sola pizza. La portería está resguardada por el pepperoni. Unos irresistibles champiñones se ocupan de la línea defensiva. El maíz y la tocineta controlan el medio campo. Y el ataque sorpresa lo hace la combinación de queso amarillo, mozzarella y jamón. ¿Por qué quedarte con una sola si en Il Sapore della Nonna puedes tener las 4 al mismo tiempo? Anota el golazo del sabor. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Su programa favorito de esta hora, conversamos con la historiadora del arte Beatriz Sogbe. Beatriz, ¿por qué a la ciudadanía venezolana, al caraqueño no hizo nada por detener la destrucción de su ciudad con las misiones vivienda? ¿Por qué en Vargas no se pararon en firme contra la destrucción de Caraballeda y Tanaguarena con la misión vivienda? Igual en otras ciudades del país. ¿Por qué no nos duele en nuestra ciudad, en nuestras urbes? Porque no hay respeto por la memoria urbana y no hay respeto por nuestras ciudades. Porque nosotros estamos más pendientes del día a día y no nos interesa nuestra memoria urbana, y quizás por falta de educación. A lo mejor también han debido elevar su voz, por ejemplo, al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros en su momento, pero realmente no lo han hecho. Y tenemos extraordinarios arquitectos y tenemos extraordinarios ingenieros. Por ejemplo, la arquitectura vial, entre comillas, de Caracas, esa donde estaba el Pulpo, donde está todavía la autopista del Este y todo eso, era una maravilla y era muy avanzada en su momento, pero no se hizo nunca más nada. Nosotros tenemos muchos años que no se hace nada en la ciudad. Eso que tú mencionas en Caraballeda, eso es un crimen, porque allá hay obras que podían ser declaradas patrimonio cultural, como es el caso de el Meliá Caribe, el Macuto Sheraton, el Tanaguarenas, pues son edificios emblemáticos, y ahí sembraron también, de la misma manera que en el Parque Vargas y la Avenida Libertador, una serie de edificios sin las dotaciones, sin hacer el estudio socioeconómico y social, porque las cosas no se ponen porque se ponen, sino porque tienen un sentido. Y en eso los urbanistas tienen su papel importante. Entonces, no es hacer las viviendas por ponerlas, sino, mira, hasta algo tan que puede parecer
poco importante, pero es interesante, el caso de Caricuao. Caricuao es una urbanización emblemática. Así es. Y en donde ahí trabajaron una cantidad de ingenieros, de arquitectos y urbanistas, y eso fue una urbanización modelo, porque eso se estudió, la vialidad, el mismo parque que está allí, y sin embargo, nadie toma en cuenta eso. Creo que los propios habitantes se dan cuenta de que la calidad de vida de ellos es buena, justamente porque se estudió, porque no se hizo a la ligera, porque no vinieron a insertar por demagogia política una serie de edificios que además están deteriorando, pero violentamente, la calidad de la ciudad, la calidad urbana. Beatriz, hay un elemento que yo percibo cuando veo las misiones vivienda, y más allá de las misiones vivienda, tenemos otra vez el retorno. Vamos a tratar de contactar otra vez a Beatriz, porque es que nos está jugando una mala pasada aquí el feedback que genera la llamada, Daniel. Yo le quería decir a Beatriz que yo percibo cuando veo esos documentales de Cuba, y de Cuba hemos hablado bastante en este programa, que más allá de la ideología en la política, yo percibo ciertos planteamientos estéticos en cuanto a la planeación urbana, a las nuevas obras que se hacen, a los murales que uno ve en las calles del centro de Caracas, todo este tipo de cosas que te remiten como a lo mismo que uno ve en los documentales de La Habana, a todo este tipo de cosas que a mí me dan cuenta como de un proceso también de cubanización en lo estético. Beatriz, decía yo que yo percibo, es algo que no logro explicar, pero como desde los mosaicos hasta cómo se insertan o se diseñan, hasta cómo se ejecutan las misiones vivienda, cómo se disponen los espacios públicos, sobre todo en esta última oleada, la llegada de Maduro al poder con el auge, por decirlo de alguna manera, y auge es un mero decir, de la misión vivienda, de un planteamiento estético que me remite como el comunismo de Cuba. Yo no sé por qué, pero yo percibo esas cosas. Los murales son del Che Guevara, los murales son de héroes de la revolución. Uno hasta ve murales y pinturas y este tipo de cosas que te remiten hasta los héroes de la revolución soviética. Son unas cosas que no tienen nada que ver con la venezolanidad, además, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ese tipo de murales que provienen de la Unión Soviética y después de la China comunista, ellos querían hacer ese tipo de murales que la gente lo entendiera. Porque la idea no es educar a la gente para que se supere, sino para todo lo contrario. Entonces, de manera demagógica se empieza a hablar del hombre trabajador, de no sé cuánto, ese tipo de cosas, pero simplemente para banalizarlo, no con la idea de formarlo. O sea, no se puede pensar, por ejemplo, la importancia que tiene el metro para el hombre de a pie. Y ese metro que nosotros vimos en la Cuarta República, donde había obras de arte de Gego, donde había obras de arte de Soto, era una manera de hacer humana la vida al hombre de a pie. Era una manera de hacerlo sentir que estaba vivo. Por ejemplo, los parques, el Parque del Este, que fue diseñado por Roberto Burlemar, que era un ejemplo también para América Latina, eso está en el abandono. Entonces, y hay una cantidad de especies que fueron traídas, exóticas, pero sobre todo las autóctonas, eso está deteriorado y eso forma parte de la calidad de vida de un ciudadano. Y sin duda, Beatriz, hay obras emblemáticas que significan mucho para el ciudadano y que el ciudadano las atesora como parte de su vida, como por ejemplo el piso del aeropuerto de Maiquetía, como por ejemplo las torres de Parque Central, como por ejemplo las torres del Silencio, prácticamente sometidas al abandono. Pero fíjate que cuando intentamos entrar, si vamos a entrar a lo más profundo, en el Palacio de Miraflores y en la casa presidencial, La Casona, hay unas obras de arte. Nosotros sabemos si esas obras siguen ahí, porque allí se dejaron cuando llegó el chavismo. Se sabrá algo del cuadro La Diana Cazadora de La Casona y de la cantidad de obras de artistas históricamente respetados en Venezuela que habían en Miraflores. Mira, yo en Miraflores, o sea, todos los críticos tenemos todo el listado de todas las obras, porque de una u otra manera cada uno de nosotros lo poseemos. Yo en Miraflores, después que llegó este gobierno, nunca más entré. O sea que no puedo dar fe de cómo está ahí, qué está ahí, ni cómo está ahí. En algún momento, creo que sería en el 2010, sí llegué a entrar a La Casona y vi que sí, que efectivamente sí estaba La Diana Cazadora ahí, que es una obra preciosa. Sí. Pero lo que sí observé es que había muchas obras muy deterioradas porque no están
con los higrómetros que debería tener, con la temperatura, colocadas directamente al sol. Ahí hay obras muy importantes, no solamente la Diana Cazadora, ahí hay una réplica de Michelena, de Miranda en la Carraca, que Miranda en la Carraca es una especie de Gioconda para nosotros, porque eso es un ícono. Así y ahí está un Bolívar de Juan Lovera, que no sabemos en qué estado está. Igual hay, yo sí recuerdo haber visto un Alejandro Otero que estaba en muy mal estado, un colorismo, y sugerí que lo mandaran a restaurar. No sé si lo restauraron, pero además hay obras de Soto, de Cruz Diez, de Reverón. Entonces, claro que a uno le surge la duda, ¿y eso dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué estará pasando? Pues es un misterio, no lo sabemos. A mí me encantaría que me invitaran, y si consigo que están bien, están en perfecto estado, yo sería la primera a decirlo, estemos tranquilos, que todo está a buen resguardo. Fíjate la paradoja, Beatriz. En días recientes, y estamos en épocas finales de junio, comienzos de julio, estamos en esos días en los que los bachilleres se gradúan. Fue noticia, por ejemplo, en la autopista del este de Caracas, bueno, los verdaderos zafarranchos que se formaban en la esfera de Soto, que está ubicada en el distribuidor, creo que es Santedubí, cuando uno sale para los dos caminos, allí en la autopista del este. Uno dice... Mira, es paradójico porque fíjate, los jóvenes parece que han tomado o ha tomado entre los jóvenes auge la imagen de la esfera de Soto y tomarse fotos y todo lo demás. Pero lo que vino a consecuencia de que esa obra de arte parece que no está debidamente resguardada, ni siquiera la forma como se visita, bueno, aquello se atiborró de carros un día, la gente guindándose de la esfera, tomando las varas de metal que compone la esfera. Una cosa que, una cosa que termina convirtiendo el auge de la cultura en una cosa malísima, porque entonces se deterioran las obras. Yo creo que la esfera de Soto nos resume bien en estos momentos, ¿no? Es una cultura que la gente la agarra por moda, por fashion, por lo demás, y entonces ni nos percatamos de que estamos dañando el patrimonio cultural de la ciudad, ¿no, Beatriz? Por supuesto. Bueno, eso es lo que estoy diciendo, que es la banalización de la cultura. Y te quiero acotar algo. A mí me parece que aquí hay una falla de los padres, porque... ¿Por qué razón ahora estos muchachos se gradúan y tienen que hacer caravanas y hacen una fiesta y aquella cosa? Y yo digo, pero y hacen unos a fin de año, unas gaitas y una cosa de ese tipo. Por Dios, cómo a mí me gustaría que esos muchachos hicieran una colecta, hicieran algo útil. ¿Por qué tienen que caer en eso? ¿Qué está pasando? Porque en mi época eso no ocurría, ¿no? Entonces, la verdad que yo no entiendo. Eso que está pasando con la esfera de Soto es gravísimo, porque si ustedes recuerdan, esa esfera fue restaurada por PDVSA y se le habían puesto un cercado eléctrico, incluso se le había hecho todo el paisajismo alrededor. Ahora lo que queda es la esfera, si es que queda, y me imagino que no debe estar en el mejor estado que esperamos, ¿no? O sea, yo creo que eso es responsabilidad del Estado, porque ellos tienen que vigilar eso y tienen que estar pendientes de que eso es un patrimonio de la ciudad, un motivo de deleite visual cuando se pasa por la autopista. Fíjate que ese es un detalle que antes mucha gente le llamaba la atención, la cantidad de obras que había urbanas de gran formato, y eso era parte del encanto de la ciudad, porque no todo es el Ávila, había ese tipo de cosas. Y hemos perdido eso también, porque tampoco hay nada, aparte de esos murales horrendos de artistas, entre comillas, que no sabemos quiénes son, que son encargos, y que todo lo contrario. Bueno, yo creo que hay grafiteros que son mejores todavía. Claro, sin duda. que el grafite es un arte. Dos cosas antes de despedirnos, Beatriz. Para empezar, nos hace llegar un mensaje a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, la señora María Taibo, que nos dice: quiero decirles que la estatua de María Leonza está muy bien restaurada y a resguardo en un galpón de la UCB, a la espera del mejor momento para ubicarse en su lugar original. Soy esposa de uno de los restauradores. Saludos a María Taibo y gracias por la información. Y la otra cosa que yo quisiera preguntarle, Beatriz, usted que es conocedora del arte venezolano, ¿usted me podría decir cuántas obras de Ana Ábalos están en los museos internacionales y nacionales de Venezuela? Mira, que yo sepa, internacionalmente ninguna. Y la verdad que esa cuenta no la llevo. No. Está difícil llevarla. No. Porque cero mata cero, pues. Mira, Beatriz, vale, ha sido un gusto conversar igualmente. Fíjate, de cómo la cultura y los valores estéticos que plantea la cultura, las obras de arte, también están muy vinculados con el desarrollo de la sociedad y, por supuesto, de la política en medio de esa sociedad. Un gran abrazo, Beatriz. Muchas gracias.
Saludos a los dos. Gracias, Beatriz, por esta microclase de historia del arte caraqueño y venezolano que nos has dado la tarde de hoy. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con la parte final de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hablando, Daniel, de arte y de nuestros caricaturistas, que son, creo que una de las expresiones más refinadas, y no por lo pomposo, no por lo costoso, sino refinadas en cuanto a cómo hacen llegar ese mensaje a sus audiencias en nuestro tiempo. Veo una caricatura del día de hoy de nuestro querido Roberto Weil, que remite a un personaje que también es muy amigo de nosotros, a nuestro querido Alfredo Coronil Hartmann. Alfredo estuvo pasando ayer por una situación muy difícil que fue aclarada afortunadamente en la mañana de hoy, en la que supuestamente, según lo que yo entendí luego de que Alfredo se refirió a la opinión pública en horas del mediodía, bueno, parece que lo interpelaron un ratico la gente del SEBIN, ¿no? Y esta caricatura muestra a nuestro amigo Alfredo sentado con su bastón, pero siempre decidido, como lo conocemos, alrededor de un poco de tipos de chafarotes con unas cachiporras y unos fusiles, gritando la palabra libertad. Un saludo a los dos, a nuestro querido Alfredo Coronil Hartmann, que nos alegra mucho que esté en su casa a buen resguardo y sano y salvo, y a Roberto Weil, que entiendo escucha el programa también siempre que puede. Por supuesto, son altos caballeros ambos. Y yo, con respecto a lo que le han hecho a Alfredo Coronil Hartmann, sinceramente, ¿qué problemita tiene este régimen, chico, con gente honorable que ya ha llegado a una edad en la que tiene la plena libertad de decir lo que quiere porque no le debe nada a nadie? Recordemos cómo detuvieron en su momento, bueno, secuestraron, porque detención es una cosa, pero secuestro es otra, a el general Viva, cómo mantuvieron secuestrado durante unos días, porque el escándalo que armamos para su libertad dio resultado a Enrique Aristigueta Granco. Bueno, y a Coronil no es la primera vez que le hacen estas cosas. Entonces, mira, yo sinceramente creo, de verdad, que esta gente de este régimen como que creen que ellos no van a llegar a viejos, chicos. Yo no entiendo. Porque tú sabes que el centro Simón Wiesenthal, aquel que lleva el nombre de su fundador, Simón Wiesenthal, que se encargó de perseguir a nazis, a veteranos nazis, altos jerarcas y bajos jerarcas por todo el mundo. Bueno, han estado persiguiendo nazis, bueno, a viejos a los 90 y pico de años que los descubren y los llevan presos igualitos. Yo no sé, pero yo siento que hay una gente en cierto régimen de cierto país del norte, del sur de América, que debería ver esos ejemplos, chicos. No vaya a ser que su pensión la tengan que cobrar tras las rejas. A mí me daría una lástima, ¿viste? Mira, aquí nos dice Raquel Benítez, volviendo al arte, y yo con mi arte tengo. Hola, José Vicente mostró una nueva obra en Televen y dijo que era lo último de Ana Ábalos. Una obra bastante fea, dice, y no digo lo que me pareció porque incluso sería escatológico. Dice Raquel Benítez que entonces todavía José Vicente funge de catálogo viviente de las obras de su querida esposa Ana Ábalos, ¿no? Por cierto, José Vicente Rangel va a cumplir un año más de vida esta semana, Neomar. No puede ser. ¿Cuántos tiene? Ya como 110 años, una cosa así. Mira, no sabemos, porque parece ser que José Vicente Rangel se cambia la edad. Mira, dice César que sabe de esto, no jurungues mucho, César, pero César dice, ya no cumple años, está cumpliendo siglos, dice.
Pero tú sabes que la gente de la edad de José Vicente no se quita años sino décadas. Claro. Porque ¿para qué se van a quitar un año, verdad? Ya es muy, muy corto, sí. Sí, Daniel, tenemos un reporte de última hora con el que probablemente vayamos a despedir el programa, y esto está por confirmarse, pero está en La Patilla y en varios portales informativos, de una situación irregular dentro del helicoide. Es una alteración del orden interno de este centro penitenciario, por ponerle un calificativo más o menos bonito. Vamos a ver qué sale de eso, qué información se corrobora. Probablemente hará un tanto nuestra querida María Alejandra Trujillo más tarde, cuando haya más datos sobre esta situación. Pero bueno, eso es lo que podemos decir. Lo que tenemos que decir por ahora, Neomar, cuando ya nos quedan pocos minutos, es que mañana es martes de los presos políticos, y mañana seguramente con mayor información podremos hablar de lo que está ocurriendo allí en el helicoide. Nos dice Alonso Becerra también, y te pregunta a propósito de que tú estás en Alemania, Daniel, la polémica piedra cueca que fue llevada a Alemania, ¿la retornaron a Venezuela? ¿Tú recuerdas la piedra cueca? Mira, aquí se hizo un supuesto acto donde trajeron a unos personajes disfrazados de aborígenes venezolanos, junto a este señor, ¿cómo es que se llama este señor, vale? El que se casó con la hija, ¿vale? Del difunto. Señor Arriaza. Ese señor Arriaza, ¿vale? El coleguita Arriaza. Bueno, él se trajo para acá unos señores disfrazados de aborígenes y se pusieron a bailar con unos penachos y unos guayucos alrededor de la piedra todo aquello, y que la iban a retornar a Venezuela, y la montaron en el avión que más nunca se supo. Ah, no se sabe de la piedra. Mira, yo no sé dónde está esa piedra, porque como esta gente, yo no sé si es que ellos pensaban que esa piedra era de otra cosa, ¿no? No, pero es que, bueno, no sé en esa, ¿no? Pero piedreros eran en los 80, porque reventaban a piedra todo lo que conseguían en la Universidad Central. Aunque Arriaza creo que no, Arriaza era de la izquierda calmada, la izquierda de Cafetín. Arriaza no era ni de la izquierda ni la derecha, ni del centro. Él no era nada. Arriaza era un tipo que se paraba en las palmeras de tierra de nadie, a esperar que le pegara el viento para ver para qué lado se iba a mover. Oye, pero no se anotó ni mal, ¿oíste? No le ha ido muy mal. Bueno, no, evidentemente, porque hay unos que tienen cara de tontos, pero en el fondo no lo son tanto, ¿no? Así es, nosotros nos despedimos. De eso, evidentemente. Ahora, lo que sí es importante es aquella famosa gaita, ¿no? Cambiando de tema, obviamente, de otro tema, aquella famosa gaita del gran Coquibacoa con el rey de la tamborera, que decía: me voy a comprar un serrucho que tenga buena la traba, porque así es como se acaban los cachos cuando son muchos. Bueno, no vamos a hablar de los diablos de Yare, ni de otras expresiones de que tengan cacho, ni de ese tipo de cosas. No, porque... tú sabes, Neomar, cambiando el tema, sí, porque ya tenemos que ir. Estuve ayer en un sitio, a mí no me gustan los zoológicos, y ayer lo ratifiqué. Fui al zoológico de aquí de la ciudad, y no me gustan los zoológicos, no me gusta ver a los animales encerrados, ¿no? Y cuando vi a esos animales con aquellos grandes cuernos, ¿vale? Y yo dije, míralo ahí donde está. Nos vamos. No vamos a saber qué animal estabas viendo ni qué te recordó. Vamos a despedir por el día de hoy. Les agradecemos a todos por estar siempre allí. Nosotros volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.